Buenas noches, Blanca. Buenas noches, Nico. ¿Cómo están? Hola, buenas noches. Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, Buenas gracias. noches. Muy Bueno, bien. la sesión es para Carlos y él ya nos dio la autorización, pero Ujú. ella estará aquí en su lugar porque él no puede estar en este momento. Entonces, em, Blanca, ¿tú quieres entrar en hipnosis? No, ¿No? Entonces no. desconecta tu micrófono de Skype, por favor. Y Nico, respira profundo y cuento de 3 a uno y conectas con Carlos. 3, 2, 1. Aquí está. ¿Cómo lo ves? Él está como recargado con una mano hacia una pared. Está como secándose el sudor y él está pensando y hace como muchas muecas, como si moviera su cara y luego la aprieta y la desaprieta. Ujú. Se siente como que espera, como si estuviera impaciente, como si el tiempo no le ajustara, pero no porque tiene que hacer algo, como si el tiempo lo gasta. O sea, como si no le ve importancia, pues, a lo que está haciendo, algo así. Ujú. Eh, ¿Qué es lo que está esperando? Se siente como algo que él, como que si fuera algo que él ya sabe que no va a poder obtener. O sea, se quedó como una espera eterna, algo que ya no va a poder recibir, como una sensación de un contacto o como de una conversación que ya no va a poder ser realizada, algo así. Ok, dile que... eh, primero pregúntale si nos da autorización de trabajar con él y para él en esta sesión. Él voltea así como un poco intrigado y dice que sí, pero observa, está como, cruza las manos y nos observa así como de lejos. Ok, dile que nos lleve a esta situación o lo que lo hace estar en esta continua espera. Haz de cuenta, Iracema, que todo se mueve así como si nos movemos súper rápido y entramos como a una plataforma con donde hay muchos espejos Ujú. y ahí hay una versión de él que tiene amarrado así por todas las manos como distintos vidrios que lo jalan y cada uno de esos vidrios va como a un espejo y que en cada espejo hay como una situación así que implica lo mismo. Por ejemplo, en la situación que está aquí es como si estuvo a punto de declarar o declaró su amor y la respuesta nunca pudo ser recibida. Y entonces pasó el tiempo y simplemente la vida le pasó. Y luego en esta de acá, él está como al pendiente de una como aceptación, como de un libro o algo por el estilo, y jamás llega a aceptación y él como que pierde la conciencia por el esperar. Y luego en la sensación que se siente en este cuerpo, por ejemplo, que es la que le agarra como la parte del cuello, como si lo jalara hacia arriba, em, es como un reconfort, como una palabra que él no recibió
como de parte de alguien, de un ser querido, Ujú, como ese tipo de conversaciones. Pero hay muchas, o sea, y hay una, por ejemplo, en donde está como en un horizonte y está como esperando como a un familiar y jamás llegan y eso lo decepciona y siempre hay como una sensación de decepción, de impotencia, como de limitación o como de abuso hacia él o como que como decimos que lo hicieron tonto, por ejemplo, ese tipo de sensaciones ujú. y siempre hay como una vía alterna que le ayuda como a ir olvidando y en casi en la mayoría de estas desarrolla algún tipo como de demencia o Alzheimer o cosas así que están como en la memoria, por ejemplo. Ujú. Esta demencia o Alzheimer viene de esta decepción e impotencia, o sea, de estar evadiendo y evadiendo siempre algo que sabe que no va a llegar y prefiere evadir para no sentirse en esta situación de decepción, de rechazo, de todo eso. Sí, y sabes, esa sensación está inmersa, ahorita lo pude como visualizar porque es como si la sensación del vidrio se envuelve así como con una luz y él la imprime a la sensación de la muerte, como que él tiene una fuerza de pensamiento que involucra siempre creer que en la muerte encontrará como ese momento, ¿sí? Como que siente que siempre en la muerte hay como una aclaración, Ujú. pero viene como de una creencia, es como si se aparecieran así como cerecitos dorados que tocan así como armónicas y tocan como flautas y así, Ok. pero no son como ángeles, son como cerecitos así voladores. Ujú. ¿Y esos cerecitos dorados de dónde vienen? Es que salen, haz de cuenta, están las líneas que son así, los espejos y los vidrios que le amarran por todo el cuerpo. Ujú. Y entre los espejos salen así como las líneas, es como si fuera la creencia, pues lo que la envuelve, como lo que le da un sentido a esta sensación, porque él retiene la espera, la respuesta, porque asegura que en la muerte tendrá la respuesta. Por Mm. eso no la vive, por eso no la experimenta. Ok. Observa esta plataforma, a qué momento corresponde en su vida. O sea, vamos atrás en el tiempo a ver en qué momento él aprendió a visualizar las cosas así. Haz de cuenta, Iracema, que yo veo una esencia energética de él, Ujú, que es así como una nube como de tonalidades azules, que entra así como a la órbita pero haz de cuenta que como si en la parte donde entra en la órbita fuera como un agua, como un charco, como un pozo, y al entrar, él entra a esta plataforma y se posiciona, y cuando se posiciona ahí es cuando sale el primer espejo delante de él, y aparece, ¿no? El primer espejo, y él toca el espejo y empieza como una película de la vida, y él está como observando sin ver, así, y cuando llega el punto en donde llega como la encrucijada esta que tiene que ver con la pérdida de la esencia, la creatividad, el deseo de continuar o de avanzar porque espera algo, es cuando sale como el vidrio y le agarra, por ejemplo, y en la primera lo agarró como de aquí del ombligo, y es como una conexión como una madre, como a la espera de la respuesta de una madre. ujú. Observa este lugar de programación, a quién pertenece. A Lut. A Luz. Se escucha así a Lut, que como que A Luz. como si retumbara todo lo que está en las paredes, Ujú, y es como una lengua, Iracema, más de cuenta así como si fuera una lengua, ujú, pero en la parte de arriba tiene como como una máscara como de máquina así, que ujú. le hace resaltar como si tuviera una nariz como puntiaguda hacia afuera,
y se coloca así delante de mí y está ahí la lengua así. Ujú. Ok, ¿me permites hablar con Aalud? Ujú. Ok. Aalud, Habla. ¿qué es este lugar? Un espacio para el que espera. Para el que espera qué. Cada quien espera algo diferente. Ujú. La sensación de esperar Mm. Y, implica desear. ujú. Y la sensación de esperar, ¿cómo está manejada en este lugar donde tú te encuentras? Es un estado Ujú, de procesamiento de la experiencia. ujú, Esperar implica desear. Desear implica cambio. Los estados de espera son adictivos porque implican la pasividad de la existencia en el control de la mente y de las existencias consecuentes. Es encarnar sin encarnar. ujú. Ok, fíjate lo que estás diciendo. Dices, es donde está el procesamiento de la experiencia. Y por otro lado, dices que es la pasividad de las existencias y el control de la mente. En este procesamiento de esta experiencia que tú estás diciendo, ¿cómo es que se vive la pasividad? ¿Cómo llegas en ese lugar a separar, por ejemplo, los tiempos, las dimensiones y los estados energéticos de la fisicalidad de la persona? Se produce en base a la filtración de una experiencia previa de la encarnación. Es importante que los cuerpos habitables y que llegan aquí a estos espacios una vez que se liberan hayan estado ya en la tierra. La experiencia del que espera implica respuestas no obtenidas. Es una invitación a transfigurizar, a entregar energéticamente un proceso que les permite estar observando desde un punto que recuerdan. Uh-huh. A ver, pero aquí tú me dices, es la filtración que se hace previamente a la encarnación, pero tú me estás diciendo que esto es de experiencias vividas por otros, pero que sin embargo este proceso solamente lo ven a partir del otro, nunca lo ponen integrado a su propia fisicalidad que va a encarnar. ¿Es así? No, ¿Cómo es? no, porque jamás se obtiene la información del otro. Por ejemplo, tú Uh-huh, pudieras entrar a una cámara de espera uh-huh, porque has tenido un cuerpo, has tenido experiencia física. Se uh-huh, necesita que la mentalidad de la entidad que desea observar la espera, que desea establecer en esa condición su estado, haya estado en la tierra para que la manifestación, como preguntabas antes, entre dimensiones, tenga una referencia real. No es posible prestar una cámara de espera a un ser que se acerca por primera vez a este planeta. No se pudiera constituir sus cuerpos a través de la fuerza de su mente. Entonces,
cómo es la constitución de estos seres que están aquí en espera. No te Por lo escucho. general, Ajá. estos seres por lo general se manejan en base a una adicción. Ujú. Permita no estar presentes, Ujú. no estar conscientes de la fuerza que se maneja en el cuerpo físico. Ujú. Las capacidades que manejan, los aspectos cerebrales intrínsecos que hay, que le permitieran, por ejemplo, desear poner atención a una vida. Entonces, esto implica en él diferentes simbolismos, que es lo que él va absorbiendo y entendiendo como esta realidad a esta adicción. Además de la experiencia física de entender la constitución de un cuerpo y su funcionalidad, es importante que aquel que desea una cámara de espera tenga consigo una carga importante emocional y creativa en un sentido mental, por ejemplo, una creencia fundamental en la vida y la muerte. Ok, una creencia fundamental de la vida y la muerte, pero al final viene siendo lo mismo. La vida es muerte y la muerte es vida. Una sin la otra no puede vivir, no puede estar. No es el significado de la acción, es el hecho que le otorgan a través de la creencia el Ujú. poder a una entidad máxima de decidir esos aspectos y de entregar una recompensa o un castigo ante aquello que se hace o no. Si entregan este valor a una entidad que va entregando esta forma en la que va aniquilando la voluntad del ser humano, cómo encuentra lo que es la recompensa y el castigo que realmente la entidad pretende o cree que este humano merece. Aquí es cuando entra la cámara de espera. La mayoría de las creencias fundamentales de vida o muerte que tienen que ver con un aspecto otorgado implican el estadio en una plataforma, en un tiempo no tiempo, en un lugar de contemplación que les permite evaluar su accionar. Pero en realidad lo que acontece es que continúan manifestando encarnaciones. Y no resuelven nunca nada. Tienen que esperar. Bueno, pero esta espera eterna al final es como si fuera alterada la conciencia, como si fuera un soldado en el campo de batalla. Así te la pongo. El soldado va y empieza a luchar y se pone de carne de cañón por defender algo que ni siquiera sabe qué es, matando a gente que no le ha hecho nada, que no conoce. O sea, esta situación es como si estos que están en esta plataforma de espera fueran como eh, soldados enviados a la guerra. ¿Es así? Eres muy perspicaz e inteligente. Nosotros los llamamos activadores. Uh-huh. Implica que el procesamiento de la transformación a través de la mente en múltiples encarnaciones abstenga su atención enfocada en un centro de vida, lo que los hace estar en contacto con demasiados humanos y denotan demasiadas emociones, están en constante impacto, son como pelotas que van chocando por todos lados. Uh-huh. Activan centros emocionales, activan puntos de creencia. Son personas que pueden llevar a los que los rodean a analizar situaciones de vida que les implique crear una conexión, entender, defraudar, simplificar, decepcionarse y poco a poco carcomer distintos aspectos que los invitarán en un momento cuando se encuentren fuera del cuerpo
a querer contemplar, Y, a querer entrar en una cámara de espera. y por ejemplo, ¿qué afectaciones físicas y emocionales tienen las personas encarnadas que están en una cámara de espera? Por ejemplo, no sé, pueden ser inconstantes o pueden ser, ¿cómo es la vida de estas personas que están en estas plataformas o cámaras de espera, como tú las llamas? Tienen un aspecto obsesivo, tienden a querer estar haciendo lo mismo de una sola cosa por bastante tiempo. Son personas con tendencia a la adicción para solventar los dolores de cabeza. Hay demasiada actividad sexual. Es una cuestión de aterrizaje. Permite que la construcción mental sea más sólida. Son lentos, pero al mismo tiempo imprudentes. Tienden a estar constantemente heridos. Cortes, caídas, moretes, golpes. Por la incompleta capacidad del control del cuerpo físico, a causa de no estar establecido ahí. Pero también sanan muy rápido, porque manejan demasiado poder mental. Son personas que saben hablar, influyentes, líderes. Ok. ¿Tú cuál es el beneficio más importante que recibes de estas personas o de estas almitas encarnadas? Esto es una producción masiva. De alguna forma un contenedor también. Una gran reserva. ¿Y qué haces tú con esa reserva? Desde el punto donde estoy, solo sirve para seguir alimentando a lo que ya existe, a lo que me gusta hacer. Ah, ok. ¿Por qué te presentaste en una forma de lengua? Hay un simbolismo, Ujú, la duda, ujú, la mentira, ujú. la lengua. ¿Y por qué no? Bueno, ya hemos hablado, ¿por qué no te presentas pues completito? Ver. ¿Mm? ¿Qué deseas ver? Completito a ti, quiero ver tu figura, la forma en la que muchos te pueden ver o te pueden percibir. Es complicado entender mi forma. Depende del concepto de aquel que se acerca y pregunta. Ujú. Pero si quieres ver, obsérvame. Ok, Nico desconecta y descríbesnoslos.
Ya que como que se mueve, se desvanece así como que se va desvaneciendo la estructura, pero lo que se conserva es esta parte metálica que está enfrente y se va haciendo más pequeña y es como, es erguido así como nosotros, Ujú. pero tiene como muy largas las manos, así están como caídas hacia afuera y tiene un cuello así como hacia arriba y que le da así como la cabeza y por eso tiene esa cosa como, como si fuera como un cuerno, así como hacia adelante cuando se posiciona ya y trae como unas costuras así que lo envuelven alrededor y es como alado, pero sus alas son como si fueran solamente los puros huesos y ya se coloca así enfrente de nosotros y se pone así. Y es como, ¿sabes cómo Iracema? Mm, Es como si fuera, es como si hubiera sido alguna vez un dragón y es como, como un esqueleto. ujú. ¿Y dónde está todo lo que era su cuerpito? Es como si se fuera, está como mutando de alguna forma. Como Cada cambiando de vez, piel. pero no, está como mutando su constitución. Es como si cada vez fuera más humanoide. Mm, ujú. Y pregúntale si este proceso que él está viviendo en alguna forma es doloroso o lo siente invasivo o cómo es que él en su forma original lo está viviendo y percibiéndose. Él lo entiende como una adaptación. Mm, Lo entiende como el resultado de la alimentación que conlleva como hacer todo esto. ujú. Ok. Y de alguna forma influye no solamente en su aspecto físico, Iracema, es como si desarrollara también características como humanoides, digamos, como, como encarnaciones, como así como por ejemplo algún pensamiento obsesivo o algo por el estilo. Ujú. O sea, él mismo está en espera de algún día encarnar. No es como si espera exactamente encarnar, es como si espera de alguna forma crear una conexión más directa. Es extraño, es como si deseara aparecer. Ujú. Y cuando él logre aparecer, ¿qué es lo que pasará? Es, es complicado de entender, pero es como si al aparecer él esperara una confirmación como de, como de una creencia que él mismo tiene de la idea que los humanos tenemos de algo que no creemos que exista, como si le fuéramos a otorgar un, un rol, como si le fuéramos a otorgar un rol como de gobernante, algo así. Mm, ujú. Y entonces él con esta necesidad eh, observa qué es lo que él pretende trascender a la conciencia de las personas o los seres que están en estas plataformas. De alguna forma la idea es muy friolenta y y muy como, como personal así en su cuenta, porque el mantenerlos ahí a él implica un beneficio. Es muy complicado que se suelten, aunque sí ha habido casos, pero tiene que ver con un esfuerzo como extracomunal de alguna de las partes físicas que entiende como la concepción de su misma característica y termina por encarnar como si se chupara, pero es como si el espejo ese nada más se soltara y se rompiera, haz de cuenta, algo Mm. así.
O sea, él, pero, él es como una obsesión. Es que todo es muy obsesivo, todo aquí es como muy repetitivo, como muy cíclico, muy obsesivo, como muy, em, a pesar de que se maneja con el cambiante, en realidad es como muy volver al mismo punto. claro, entonces el volver al mismo punto en alguna forma te pone en un estado de desesperación, de esta aburrición y de esa forma de sentir terror, porque en el fondo es un terror de que nunca vas a salir de ahí y que siempre estás en la misma posición, no aprendes y sigues en la misma posición y no aprendes y hagas lo que hagas, aunque él maneja esta cultura del esfuerzo, hagas lo que hagas, vas, fíjate bien, hacia una muerte inminente para poder expresar lo que él quiere que expreses en esta plataforma. Ahora. Sí, se llama, así es, y aparte, es ahí donde entra esta espera de la respuesta que afirma o confirma todo esto, porque Ujú. lo solidifica en el punto en el que corrompe la idea de su propia decepción y todo ese tipo de concepciones. Muy bien. ¿Me permites hablar con Carlos? Ujú. Carlos, Mm, sí, ¿te has dado cuenta de lo que está pasando aquí? mm, sí. Ok. ¿Qué es lo que has entendido de lo que estás haciendo aquí? Espero mucho, Ujú, como que espero mucho de las cosas ujú. ¿Y por y qué? eso me causa mucha duda, Ujú. Mucha duda. incertidumbre, así Ujú, como complicado. ujú. Ok. Fíjate lo que está sucediendo aquí en este lugar y quiero que observes lo que pasa cuando estamos hablando. En este lugar estás separándote de tu esencia y de ti mismo. Y en esa separación, esa duda y esa incertidumbre de la cual tú me hablas, está aniquilando tu voluntad, está aniquilando tu fuerza. ¿Por qué? Porque esto cada vez te toma más, te genera en la vida angustia, dolor, desesperación y no te atreves a poner un límite. Quiero ahora que me lleves al primer lugar donde tú empezaste a morir en vida. Y dime dónde estás. Es un pueblo. Uh-huh, uh-huh. ¿Y qué pasó? Hay como mucho movimiento, tengo frío. Uh-huh. Soy Y, como un bebé. uh-huh, uh-huh. ¿Y Hay qué? una señora que no es mi madre. Uh-huh.
Soy un niño. Ujú, Tengo 4 años. ujú. Estoy esperando que venga mi mamá. Ajá. ¿Y dónde fue tu mamá? Dice mi abuelita que ya viene mi mamá. Ujú. ¿Y a dónde fue? Tengo 13 años. Ujú, Observo. ujú, Todo esto es muy complicado, supongo. ujú, Regresar aquí es difícil, así que por eso ella no ha regresado. mm, Cuando vuelva, creo que tendré una mejor vida, así lo dice mi abuela. ujú. Está trabajando lejos. Ah, ¿y tú a qué? Este pueblo es muy difícil de sobrevivir aquí, así que estoy esperando que venga por mí. ¿Y tú qué haces en ese pueblo? Cuido de mi abuela. Ujú. Es una mujer mayor, así que tengo muchas cosas que hacer. Ok. Y dentro de las cosas que tienes que hacer, ¿cómo consiguen el alimento y todas esas cosas que dices que es difícil en el pueblo? ¿Cómo lo consigues? Puedo cantar, Ujú. Y por así que eso, me siento afuera de los bares. ajá, Recibo de cambio un pan, ujú, monedas. ujú, Tengo una vaca. ujú, Me gusta sembrar. ujú, Me gustan mucho los jitomates. ujú. ¿Y Vivo. te gusta estar afuera de las cantinas? No hay otra cosa que hacer aquí. Ujú. ¿Y cuánto te dan por cantar? Lo que las personas quieran. No siempre son monedas. Hay una mujer Ujú, cerca de un bar. ujú, A ella le gusta que le cante. ujú, Me entrega plantas. ujú, Me regala hierbas para mi ujú, abuela. ujú. Sí. ¿Y desde qué edad te vas a cantar a ese bar? Mm. Ella tuvo una caída y se fracturó la pierna. Ujú, Yo tenía 6 años. ujú. Ok, tú tenías 6 años y empezaste a ir a cantar ahí a los 6 años Sí. y nunca pediste trabajo para limpiar platos, limpiar mesas, no sé, otra cosa que te pudiera remunerar un poco más. Estos lugares, la gente no solamente viene a tomar. ¿A qué va? Supongo que no me permiten estar ahí adentro. Ujú, Las demás son casas. ujú, Lo que hay como opción está allá. Adelante de nuestro pueblo ujú, hay una enorme caverna. ujú, Muchos hombres van ahí. Muchos hombres vienen. Trabajan los metales que salen de ese lugar y ujú, los venden. Pero para estar ahí tengo que tener cierta edad. Tengo que esperar a los 15 años para que me permitan entrar a la caverna. ujú, Pero entrar a la caverna ujú, implica estar fuera del pueblo. ujú, Y mi abuela no tiene a nadie. ujú. Así que canto. Ok. Déjame con Nicolás. Nico, desconecta. Mira, Observa si él solo va a cantar a esa cantina. llega un momento, Iracema, Ujú,
en que, o sea, sí, hasta donde él habla, él constantemente va a este lugar porque hace cuenta que es un pueblo donde solamente hay casas y bares Ujú, o casas de citas, porque porque es como un pueblo de pasaje, ujú, de paso, eh, y solamente allá están los trabajos como muy por fuera, ¿no? ujú, Entonces, es como si fuera también un pueblo como de puras mujeres casi. ujú, Entonces llega un momento en el que él canta y hay un punto donde le ofrecen, por ejemplo, le ofrecen un trago y él ujú, empieza a mezclar el canto con la bebida, empieza a ser descuidado y su abuela muere y ujú, él entra como en una obsesión de espera, haz de cuenta, que implica como el hecho de que murió su madre ujú, y espera a la otra madre y como a cerca de los 23 24 años se desconecta de la capacidad mental ujú. pero sigue ahí estando afuera de los bares, afuera de las cantinas, la gente lo empieza a ver como parte del pueblo, eh, pero se vuelve, abandona su casa, la toman, se vuelve como parte de la calle. Ok, entonces en este sentido, él está presentando una memoria de esta identificación de otra vida. ¿Es así? Entonces, quiero que empiece a cambiar la percepción que tiene de la vida hacia eh, lo único que hay. O sea, es como una visión demasiado limitada de que lo único que hay son o casas de citas o cantinas. O sea, o estoy con prostitutas o me pongo a tomar, ¿no? Entonces, quiero que empiece a observar eh, la forma en la que él empieza a entender este trauma como una forma de no quererse, de sentirse abandonado, de evadir, de no aceptar y de no apreciar en esa misma realidad otras realidades existentes. Y dime qué hace. No te escucho. Varias cosas, pero es un tanto como mareante, porque pasa todo al mismo tiempo, ¿no? Por ejemplo, en la parte donde se encuentra así en la estructura, donde está amarrado por todos lados, es como si todo solamente se cuartea, como que se viera un cuarteamiento, pero las esferas que giran alrededor y esto como que sostienen la cuestión. En la parte de que es él, por ejemplo, el primero que vimos que estaba así como recargando, esperando, que es como el que ha andado como manejándose con nosotros, Ujú, empezó como a convulsionar, como así como un vómito, empezó a vomitar así como una cosa verde, así como una baba verde, como de resaca, de cruda, algo así, ¿no? ujú, Y la parte que, por ejemplo, del que vimos que estábamos en esa situación, el muchachito que canta, se levanta así y como si voltea hacia el cielo y empieza como a escuchar, como si de alguna forma su desasociación de la realidad le permite entablarse como en un punto de no tiempo y te ujú. escucha. Ok, ahora, fíjate, todas las adicciones en alguna forma están relacionadas con los procesos de eliminación, de sentir que no es lo suficiente válido para el mundo y es como autoeliminarse. Entonces, en esta situación, quiero que empiece a encontrar primero la serenidad que debe de estar en él y empiece a curar las lesiones energéticas que se ha hecho por falta de aceptación. Y quiero que empiece a cortar toda la alimentación energética que da ya sea a otras personas, a otras situaciones o a otros seres para liberar los programas que lo llevan a comenzar a esta falta de aceptación y a esta falta de acoplamiento en el cuerpo y en la vida física. Dime qué hace.
Pues mira, el que está trabajando más es el que estaba vomitando, porque haz de cuenta que cuando vomita hasta que llega una como una baba blanca y luego se levanta y como que se desploma así como hacia atrás y empieza como a supurar de su cuerpo, Iracema, es como una pus que de repente aparece como toda la parte encima de la piel y cuando la pus se suelta, la parte de su cuerpo emocional Ujú, cae de peso a su cuerpo físico, como si hubiera estado contenido en un estado de pus, haz de cuenta, ujú. porque se revolvía en su misma emoción, de alguna forma. Cuando cae en esta parte, es cuando percibe esta situación que tú mencionas como de no estadio de gravedad, porque es como si encaja, y a la hora que encaja, su cuerpo físico resiente el estadio de experiencia que había estado como desviando, entonces es fuerte, porque por eso se desploma, porque haber negado como querer ver algo mucho tiempo y luego te cae de peso y luego se pone así como muy rígido, como si le pesara. A ver, fíjate, quiero que empiece a eliminar el trauma de, fíjate bien, de la determinación de este desdoblamiento de que de alguna vez tiene que estar sufriendo para poder recibir en algún momento alguna respuesta, alguna recompensa, algo que lo mantiene en esta constante espera. Dime qué hace. Ah, pues aquí lo que pasa, Iracema, es que como que se suavizan los estados en los que lo tenía así como apretado, porque de repente se puso así como muy rígido, entonces se suaviza, se suelta, y cuando este se suelta, en la parte donde estaba con los espejos, se quebran como las conexiones a los espejos, se rompen, entonces las experiencias que él percibía como carga emocional también, porque haz de cuenta que en este cuerpo cargaba como, con muchas cargas emocionales, no Ujú, nada más las que le implican a él, sino así como recuerdos, y luego entablaba como sensaciones muy estrechas, por ejemplo, con amigos, con maestros, con excompañeros y cosas así, con compañeros del trabajo, que lo hacen como siempre estar como muy cargado de la parte emocional. Entonces, a la hora que se suelta de los espejos, se contrae hacia adentro la parte que lo tenía como conectada a él y no es que se libere del estadio de la sala, es como si volviera a un punto en el que estuvo previo antes de crear el primer espejo, pero ujú. como si todavía tuviera la habilidad. Claro, pero aquí te va una cosa bien importante. Este ser nos dijo, es el procesamiento de la experiencia. Cuando uno procesa algo, hace una síntesis de lo que está procesando. Entonces, quiero que su proceso de síntesis quede en una respuesta afirmativa siempre a lo que él es como ser humano y no, como dijo este señor, este cerecito, otorgado siempre al castigo y al dolor. Quiero que empiece a hacer una síntesis para que él empiece a resignificar su vida de una manera más congruente y positivas. Quiero que empiece a eliminar estos programas primero a nivel genético, después a nivel histórico, después a nivel del alma y después a nivel de otros momentos de afirmación que tuvo esta situación. Dime qué hace. Pues haz de cuenta, Iracema, que va en un sentido como de cuerpo a cuerpo. En el cuerpo físico eh, hay una depuración en los estadios viciados, porque haz de cuenta que el vicio Mm, no necesariamente por la eh, implicación química que puede afectar al cuerpo o un ujú, órgano, ujú, sino por la metáfora que implica el procesamiento del vicio. Entonces, por ujú, ejemplo, en él está muy en la boca y tiene que ver mucho con la boca, con lo que dice y todo ujú, eso. Entonces, hay una reestructuración celular en orden a lo que responde el cuerpo cuando entra el vicio, cuando entra la sustancia, por ejemplo, ¿no? ujú, Entonces empieza todo eso a cambiar en el cuerpo físico. Luego, cuando transpone esa parte, está él en un estadio como de esponjas
en la cuestión emocional, como recubriendo estas partes que se rompieron a la hora que salió la pus, y está como colocando en esos espacios como las emociones apropiadas para hacer como un colchón de respaldo, ¿no? Porque aquí él tiene que despertar nuevas sensaciones que implican hacia su mismo cuerpo, porque como está como en un proceso de sanación emocional, tiene que presentárselo así. Y cuando llegamos a la parte de la cabeza que implica la parte histórica, aquí lo que pasa es que el que está en la sala de los espejos suelta como de esta parte de aquí, como un cristal que saca él de su pecho, lo pone delante de él y lo pulveriza. Cuando él hace esto, se sueltan las implicaciones programativas de la estancia, como de la sala, y no es que se borran las experiencias, porque al fin y al cabo, en una cuestión lineal todo sucedió. Sí, claro. Pero haz de cuenta que se elimina la percepción de estadio como de espera, se elimina la necesidad de crear una respuesta de cada una de ellas para afirmar que tiene una vida en esta instancia, por ejemplo. Entonces recibe la primera respuesta, que está aquí, vivo. Ok, entonces, ahora, fíjate bien, vamos a empezar, fíjate, a liberar de manera verbal todos los programas de odios, de creencia. ¿Por qué? Porque así como se reflejan los amores o los gustos, también se expresan los odios y te llevan a un resentimiento que él dice haber estado en este estado de resentimiento, de decepción y de limitación. Quiero que empiece a eliminar todas estas formas en las que él verbalmente liberó, vamos a decir, veneno, o sea, ofensa, maldición, bendición, todas ese tipo de cosas que han regresado a él como falta de empatía o falta de compatibilidad o falta de entendimiento con las personas que lo rodean. Dime qué hace. Nico, no te escucho. Cuando él se enfoca en las situaciones de lo que él ha dicho, por ejemplo, como tú lo mencionas, lo que ha salido, él empieza a visualizar como si lo lanzara como un doble filo, ¿haz de cuenta? Entonces cada que algo sale, algo se entierra, porque al fin y al cabo, él termina por entender que a la hora en que se suelta, digamos de alguna forma, empieza a crear apatía y empieza a crear distancia. Okay. Y eso a él le causa incluso más ansiedad todavía, porque siente que solamente es así es cuando él es sincero, pero es como si él sintiera que su sinceridad o como lo que él entiende como sinceridad solamente implica más dolor y no le da respuesta. Ok, entonces fíjate una cosa. Él, su primer punto orgánico que pudimos ver fue su lengua. En la lengua, aparte, vamos a trabajar estas papilas gustativas que nos llevan, aparte, a la genitalidad. En esa parte de la lengua, quiero que empiece a limpiar hígado y páncreas, que son parte indispensable para el procesamiento. Y ahí quiero que empiece a liberar todas las creencias de estática, de mantenerse estático, de mantenerse inamovible, y que empiece a entender que tiene que empezar a tomar las riendas de su propia vida, de su propio vivir, de su propio estar aquí, pero a través del mismo tiempo que le toca vivir. Sí, y además de cuenta que esa implicación como de comando energético hacia la lengua hace que todas sus conexiones como de estadios hacia lo que no es él, o sea, todo lo que está también aquí en existencia, cambie en el sentido como si fueran pupilas, como si fueran las mismas de la lengua, las gustativas, pero en sensaciones de percepción o una plática, una conversación, una vista, un todo. Entonces, él lo que hacía es que recubría el gusto de su experiencia
a través, sí, de esas experiencias múltiples, pero también de lo obsesivo que puede llegar a ser por consumir la experiencia de otro. Por ejemplo, un hermano mayor, un amigo más grande, una madre, una persona que él considera más inteligente, una persona que él considera con más respeto. Entonces visualiza así como esa percepción, entonces procesa la experiencia desde la vista de ellos, que pudiéramos decir como desde el gusto de ellos. Entonces por eso implicaba que sus mismos órganos habitaran en disociación con lo que de alguna forma consumía y decía también. Entonces, cuando empieza a hacer todo este cambio, lo que comienza a pasar Iracema es que empieza a estructurar toda esa estructura hacia su propia condición, y a nivel energético es como si empezara a descubrir la forma en la que él conecta con las personas y cómo no también. Fíjate una cosa. Y con los ambientes, no nada más con personas. Quiero que empiece a buscar estos programas individuales que lo mantienen estático, y al encontrar esos programas individuales quiero que vaya y localice la creencia que no existía, pero que él creó en diferentes niveles, que le ha permitido estar alterando su estado físico, energético y emocional, para no vivir una adaptación adecuada a la vida corriente. O sea, él, como estaba todo desfasado, todo disociado, quiero que empiece a entender los programas, lo que lo hace reconocerse como positivo, lo que lo hace reconocerse como negativo, y lo que lo hace entender simplemente que siendo humano tiene una percepción de él quizá equivocada porque está polarizada. Dime qué hace. Sí, es como de alguna forma Iracema que él rompe como todos los reflejos de lo que él mismo se ha confirmado de sí. Entonces, como él se entiende que cubre los roles que le implican sus estadios, por ejemplo, como hombre, es padre, trabaja, se divierte, es macho, o sea, como cumple los roles, sentía de alguna forma en una percepción interior paz, o por lo menos no la necesidad de huir de su estado por la misma creencia, ¿no? Pero cuando se enfrenta a estos reflejos y los rompe de alguna forma también en este momento del comando, él se da cuenta como si se observara desnudo y se ve vulnerable en un momento, y se observa y siente pudor y siente como pena, y voltea a ver si tú lo estás observando. O sea, también hay como una parte muy vulnerable de él que aparece. Ok, quiero que empiece a empezar a determinar las creencias claves que lo han puesto en esta forma de entender el castigo, entender la obediencia, entender el dolor, entender la miseria, entender la opulencia desde esta parte dual. Quiero que empiece a eliminar esta parte dual para que él empiece a aprovechar en realidad su tiempo, esta forma como de ahorrar tiempo, de no gastar el tiempo, o como que no le importa el tiempo, o como que el tiempo es algo, pero aquí en la tierra vivimos aquí. Entonces quiero que empiece a vivir y a conducir la forma apropiada para empezar a eliminar este vicio energético de mantenerse constante en esta evasión, en este no entendimiento, en estas formas de funcionar siempre homogéneas y no permitirse comprender, vivir y estar en otros estadios, tanto emocionales, físicos. Aquí lo que pasa, Iracema, es como que si él se suelta de como de un propio amarre, como si él hubiera querido sostenerse en una sola posición y hubiera querido establecerse ahí. Y cuando tú le sueltas cuando tú mencionas este comando,
él poco a poco iba como desenrollando esa como cuerda, como soga que él había puesto, y cuando termina por soltarse, él la suelta y cae hacia atrás, Iracema. Y cuando él cae hacia atrás, él empieza a como a sumergirse, pero al mismo tiempo emerger, porque al ir hacia abajo también le implica salir, en todo lo que tú hablabas hace rato de como del procesamiento de la experiencia y de la decantación. Lo hace en un instante, lo hace en un momento, y se observa cómo su cuerpo entabla como una conversación con toda la información para componer o descomponer o rearmar o desorganizar estructuras que estaban basadas pues en mucho en estas como falsas necesidades, en estas como estadios de deficiencia, en estas como respuestas no contestadas y todo esto. Entonces observo cómo su estructura energética recibe otra composición que le permite por lo menos estar en una mejor orientación, y como con una, como si te pusieran atrás un banquillo. Entonces si te quieres caer hacia atrás, él se sobrepesa y entiende que hay un límite de fondo, o sea, ya conoce un fondo, entonces desea el empuje hacia adelante y coloca para eso esa como herramienta. Entonces ahora quiero que empiece en su tálamo y el hipotálamo, empiece él a buscar en esta parte anterior del cerebro, empiece él a buscar estas cuestiones que lo van atando al dolor, a la miseria, a la espera, espérame, es que no encuentro la hoja porque he notado tanto, a la decepción, a la impaciencia, para que él empiece a eliminar estos deseos limitantes o estas formas, vamos a decir, adictivas de manifestarse, y que empiece a permear en todo su cuerpo, en toda la corteza cerebral, en todas sus conexiones neuronales, una nueva forma de vivir la memoria y encontrar una asociación, porque el cerebro es asociativo, una asociación positiva a él que lo lleve a buscar otros estadios emocionales para encontrar el equilibrio. Y dime qué hace. Yo lo que voy a ir a hacer, es que empiezan a explorar no solamente en su mismo cuerpo, pero también en todas las situaciones como que conllevan a sus capacidades, nuevas formas de expresamiento que rompen los roles que él creía que implicaba tenía que cumplir, ¿no? Entonces, en su misma creencia fuerte, había cosas que era incapaz que él las pudiera hacer, a pesar de que de alguna forma las entendía viables. Entonces empiezan a manifestarse como estas aperturas como si fueran muchas puertas que él observa que tiene la capacidad de manifestar para poder decidir entablar un proceso como un salto cuántico, digámoslo así. Ok, fíjate bien. Entonces, eliminando estas formas de creer, empieza a emerger en él una forma de localizar en él mismo esta nueva forma de formularse, aunque suene redundante, para obtener nuevos programas y empezar a eliminar los miedos, empezar a eliminar las creencias de no merecer, de no estar, de no pertenecer, de no vivir, para que empiece a resolver con estas nuevas energías lo que es necesario resolver, eliminar lo que es necesario eliminar, transformar lo que es necesario transformar, y este miedo y esta posibilidad de crear miedos alternos a este miedo principal que desaparezca. Dime qué hace. Aquí lo que pasa, Iracema, es que de repente está él, ¿no? Y empieza a caminar, y luego está delante de él una espalda que es él, y luego voltea y hay como muchas espaldas que son él. Entonces cada vez que él desea como observar quién está enfrente, hay como un miedo porque le implica que alguien atrás de él también quiere observar quién es él. Es como si se persiguiera, ¿sí? Entonces cuando le explicas,
él se toma, haz de cuenta, él toma como ese valor, él toma la parte que está delante de él, percibe cómo lo toman y entiende como en una metáfora, como una cadena de consecuencias. Entonces él puede ver lo que puede suceder y también entiende que él mismo lo ha estado causando. Entonces cuando se toma, libera ese miedo y se voltea, y cuando se voltea es como si se volteara a ver a sí mismo y entra como en un estado de observación interna, Iracema. Entonces, ahora que está en este estado de observación interna, quiero que empiece a eliminar y cambiar todas las programaciones que trae implicado el resentimiento, el remordimiento, el rechazo y el abandono. Y dime qué es lo que hace. Como una relación que tiene con el arquetipo de aquellos que lo heredan de alguna forma, porque no necesariamente tiene que ser padre y madre, puede ser también como tiene este apego como por las personas con respeto, como alguien que le implica un estadio mayor, pero sí de alguna forma pudiéramos decir que hace paz con el arquetipo de lo que es la madre y el padre, como trascendencia, porque entiende que es un hogar, entiende que de alguna forma tiene que darle respuestas, o creía más bien la idea de que alguna de estas dos figuras tendría que darle respuestas a sus incógnitas, y al no recibirlas en ese sentido, entraba en una lucha, pero hace paz con ello porque entiende su mismo proceso y entiende que el proceso que seguramente esas herencias también llevaron, y entonces cuando el momento en que se enfrenta como con esa equivalencia, suelta la necesidad. Fíjate bien, crecer es aprender a sentir y sentir es aprender a vivir. Entonces, quiero que empiece a entender y a desbloquear la zona en la que él mismo se va bloqueando para que empiece a actuar a través de su sentir y de su hacer en la vida, y que lo conecte con esta forma de crecimiento, liberándose de estas obligaciones que adquirió, de estos acuerdos que adquirió en esta plataforma con cualquier momento, entidad o ser que estuvo con él. Y estoy hablando desde lo histórico, desde vidas pasadas, desde el clan, desde donde él sienta y reconozca que está este conflicto en él. Haz de cuenta, Iracema, que a él se le presenta como un enorme campo de tierra, y en ese enorme campo de tierra, distintos tipos como de cosechas, porque de alguna forma es una metáfora, implican los resultados de experiencias, como dices tú, de clanes, herencias, familias, percepciones, ambientes, lugares. Entonces él observa los frutos de cada una de las cosechas, y muy literal empieza a separar como la parte de lo que está dañado, podrido, corrompido, destruido, infestado, y deja unos campos así como limpios, como completos, como enteros, y cuando hace esto se cierra como el campo y entra en él como si fuera un pedazo de su propio pecho. Y cuando está en su propio pecho, él entiende que libera todas esas situaciones en las que la trascendencia de la continuidad, porque es como ir heredando estas incógnitas de algo que no recibiste de la persona antes que ti, se elimina como si se chupa. Ok, quiero que empiece a activar su propia inseguridad, eliminando la autocompasión y esta forma de verse siempre en esa sensación de sacrificio o de no aceptación, o de vivir el momento solamente por vivir, pero en realidad es como una forma de sobrevivir y no de ir viviendo. Y dime qué hace. Yo lo que veo que hace aquí Iracema es como si plantara sus pies, como si sus mismos pies crearan como una base a cada paso, y al ir creando como una base a cada paso, después de cada ciertos pasos, él termina por como crear como un espacio que él considera propio,
Ujú. alcanzable de establecer, de manipular, porque al fin y al cabo cada quien manipula sus espacios como desea, pero empieza a ver que dentro de esos espacios manipulables él puede y tiene mucha tierra fértil para crear cambios importantes. Entonces, ahora, ¿te acuerdas que trabajamos la boca y trabajamos la hipófisis y bueno, entonces y el hipotálamo? Quiero que ahora empiece a permear esta nueva actividad energética, estas nuevas memorias y esta nueva forma en la que ahora se plantea la vida. Y vamos a empezar desde la boca y sus genitales, todo lo que son las amígdalas y sus testículos, y todo lo que son las papilas gustativas, con todo lo que es su pene, su semen, todo lo que es esta parte genital que él la tiene muy conectada con su boca. Y dime qué hace. No te oigo, Nico. Haz de cuenta que después de todos los movimientos que ha hecho, así como en su estructura, Ujú, eh, crea como un, pues, ¿cómo le puedo decir? Como un traslavado, como si después de ya haber lavado vuelve como a ingresar a unos espacios, unas cavidades, como unos conductores que asocian como pulsiones, ujú, ¿no? Como ujú, segmentos de pulsión que ujú, hacen que una sensación vaya directo a un pensamiento. ujú, Entonces lo que él hace aquí es que reestructura esas conexiones a través de la electricidad misma que corre en los sistemas que conectan, eh, ¿cómo se llaman? Glándula con glándula, ujú, ¿sí? Que al final también forman parte de una estructura nerviosa. ujú, Entonces se alimenta por esta misma electricidad y hace como un zzzz, y hace como un cambio eléctrico en esa estructura ujú. y empieza a verse como un ritmo diferente en la constancia de respuesta. O sea, ya cambian y tendrá que él reconocer e ir conociendo de alguna forma cómo asocia su sexualidad y cómo asocia las mismas pulsiones que hay en su cuerpo. Ahora, fíjate bien, nos falta trabajar los órganos pares. Entonces quiero que empiece a trabajar los riñones, los pulmones. Quiero que empiece a trabajar los ojos, la nariz, todos los órganos pares y empiece a equilibrar su cuerpo y en esta parte del sistema nervioso central empiece a hacer una actividad natural a esta nueva forma energética en la que se encuentra y estas pulsiones que empiecen a regular su corazón, su respiración y que empiece a regular es los ritmos de su cuerpo, los ritmos del sistema digestivo, el sistema nervioso, el sistema circular, todo. Y dime qué pasa. Yo lo que te pudiera mencionar, Iracema, de lo que observo de cómo se mueven los órganos, es que hace falta lubricación general en el cuerpo, como si hiciera falta agua, Ujú, pero yo veo cómo empiezan los mismos órganos a producir estas salivas y estas enzimas que empiezan a recubrirse de sus mismas bacterias, o sea, lo mismo que el mismo órgano implica, y empiezo a ver cómo se van como traspolando a través de la sangre a todo, hasta que va como creando una limpieza a través de la función del corazón, y luego entra a los dos como estadios del cerebro, ¿no? Y los depura, y luego entra como a las zonas de aspiración, y baja hacia la garganta y entra a los pulmones y los hace como subir y bajar y luego baja y recorre todas las estructuras de las costillas hacia los órganos estos que son pares que están en toda esta zona de aquí ujú. y los hace como, primero los hace ir como a un límite y luego los deja como ya como calientitos, como si los hiciera practicar y los calienta y baja así hacia toda la estructura ósea hasta llegar hasta la última conexión nerviosa que hay en las puntas de los pies y hace como una decantación, pero repito, hay como una necesidad de agua, Ujú. pero es como si el mismo cuerpo se ha vuelto seco de alguna forma. Ok, entonces ahora que esta forma de alimentarse empiece a generar que los fluidos y las vitaminas y los minerales y todo lo que el cuerpo necesita, las sales, los lípidos, todo, empiece a equilibrarse de una manera constante. Quiero que empiece a transferir todo lo que ya no es apto en este momento para que empiece a transferir a una nueva forma
de ubicarse tanto energética, física, biológica y emocionalmente. Y dime qué hace. Yo lo que veo que pasa aquí, Iracema, es que hay como una relajación en toda la zona de la cabeza, Ujú, toda esta parte que tiene que ver con la estructura de las memorias, ujú, de la estructura neuronal, empieza a crear unas nuevas secreciones, a pesar de la resequedad, empiezan a como a humedecer las zonas que de alguna forma eran muy rígidas por ser secas, ujú. entonces empiezan a suavizarse las conexiones, empiezan a cambiar esas formas y estructuras y veo que ese relajamiento de la zona del cerebro va haciendo que las ansiedades del cuerpo también vayan reduciendo, reduciendo, hasta que yo lo veo y estoy enfrente de él y él voltea y me observa y me dice, qué tranquilo estoy. Perfecto. Ahora, Nico, no, bueno, no le preguntes nada. Primero quiero ver cómo está, cómo lo ves. Él está observándose, él está sintiendo su cuerpo. De alguna forma puede sentir, porque observa, más bien porque observa mi cuerpo, puede sentir que hay zonas como que si se le hubieran puesto áridas, Ujú. pero poco a poco él mismo va como resanando esas partes, pero en la cuestión del funcionamiento como de sus ciclos emocionales y mentales hay mucha armonía, no existe así como tanta revolución, Ujú. pero digamos que hay momentos, un momento así como, por ejemplo, lo estoy observando, está todo bien, y de repente hay como un choqueo, pero supongo que es la parte energética que también ha entrado en un proceso como de abstinencia. Ok, entonces hay que empezar a acelerar este proceso para él mismo y mientras él mismo empieza a acelerar su propio proceso energético, em, llama a su padre fallecido para ver si quiere entablar comunicación con Carlos o no, no sé. Haz de cuenta, Iracema, que lo que pasa aquí es que hay una concepción energética de lo que entiende Carlos que es su padre, Ujú, ya la trabajó, ya la estructura de una forma diferente y lo observa simplemente como un ser del cual heredó una vida, ujú, ¿sí? Se permite admirar así su recuerdo y la parte que llega y aparece ya no es muy similar, o sea, ya está como muy difuminada, ujú. pero está aquí presente y observa como con mucha duda quién es Carlos. Ok. Reconócelo energéticamente para ver si fue su padre. Sí, sí, está la asociación como genética energética que sí los conecta, Ok. pero este ser ya está muy foráneo. Claro, es que vibran de una forma completamente distinta. Pregúntale al Señor si se encuentra bien en el lugar donde está o si quiere pasar a otro nivel frecuencial. Él dice como que sí está bien, hay Ujú, como una respuesta interna en donde él habla de una paz, ujú, como si él habla como de un proceso de un perdón, ajá. pero se siente bien y en realidad la entidad está tan foránea que se siente ligera. Ok, pregúntale si tiene algo que decirle a sus hijos o a su hijo, Carlos. Es que él dice, hay un hijo, tuve un hijo, dice una mano en la frente, quise poner mi mano en su frente, Ujú, pero no para detenerlo, ujú, sino para darle consuelo de un cariño, ujú, pero fue una mano y no lo entendió. Espero ujú. ahora lo entienda. Ok, muy bien.
Entonces, ahora, Nico, hay que decirle a este ser que vaya a la frecuencia vibratoria a la que él pertenece, a la que está. Ujú. Y ahora, pregúntale a Carlos si tiene algo que decirle a su parte física que en algún momento verá esta sesión. Em, Él se toca partes del cuerpo como Mm, para hacer que la parte física se sienta y hace como un susurro, como dice, eso duele, ¿verdad? Dice, hay que trabajarlo porque está doliendo. ujú. Ok, si le quiere decir algo a Blanca. Yo nada más escucho que dice mucho la palabra como cambio, 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 pero en un sentido de como si le quiere expresar que él espera crear un cambio. Ujú, La respeta, hay una sensación en donde la respeta, hay una sensación en donde él siente pena ujú, de alguna forma, porque le es complicado como observarla de frente, ujú. pero por de alguna forma se mantiene, se sostiene y le habla de un cambio, dice, estoy creando un cambio. Ok, algo que le quiera decir a su pequeña. Hay una parte de él, la parte que como que ensambló, Ujú, que de alguna forma tenía desconocimiento, fíjate, como que si había como si no había hecho la conexión por la misma idea de la estructura de las no esperas. Y cuando él observa a su hija a partir de esta nueva concepción, es como si su parte energética solamente la abrazara. o sea, hasta cierto punto no era consciente de su hija energéticamente. Por el mismo pensamiento de que él iba a crear en ella alguna duda o algo por el estilo. Claro, por la misma disociación que tenía él. Ujú. Ok, bueno, ¿listo para regresar? Sí, listo, Ok, Ira. desconecta de todo y de todos porque vamos a volver. Y desconectado de todo y de todos regresas donde está tu vida, donde está tu respiración en ese momento presente y te sientes muy bien. Sientes como tu cuerpo se llena de fuerza y de energía. Te sientes grande, fuerte, poderoso, creador, enérgico, maravilloso. Respira profundo y poco a poco, a tu ritmo, abres tus ojos. Nico, ¿cómo te fue? Bien, bien. Qué bueno. Blanca, ¿puedes conectar tu micrófono de Skype? Ahí está. Listo. Listo. Blanca, ¿tú sentiste algo durante la sesión? No, no sentí nada, nomás desesperación. Mm, ok, Algo en el pecho, hace una sensación. ok. Importante. Ok. Ujú. Este, ¿ustedes nos van a permitir que la sesión sea pública? Sí, Ok. Muchas gracias, Blanca, por la confianza. Gracias, Nico, por ser nuestros ojos hoy. Y gracias a todos y cada uno de ustedes que nos hacen favor de seguirnos. Síganme en mi nuevo canal de indagaciones y denle like y dejen sus comentarios en el canal. Escríbanme a mi correo info@irasemahipnosis.com y nos vemos pronto. Corto la grabación y nos quedamos en línea. Gracias, bye. gracias.